Pienso que ya estamos en grabación, entonces voy a dar la bienvenida a todas las participantes. Qué gusto verlas de nuevo en esta cuarta tertulia de la traducción del primer volumen de Charlotte Mason. Es una emoción grande poder pasar a esta etapa, ya vamos en la tercera parte. Y voy a dejar, bueno, esto es una tertulia de la comunidad de educadores Charlotte Mason de Iberoamérica, así que es un trabajo en conjunto. Esta vez, esta parte la han preparado Gaby y Paola para presentarla. Las anteriores están todas grabadas en el canal de YouTube, por si acaso alguien quisiera revisarlas. Quizás puedo dejar yo la grabación o los enlaces en realidad en la descripción del video. Y ya sin más, voy a darle el espacio a Gaby y Paola para que empiecen. Creo que la presentación ya está disponible en la pantalla, así que la van a poder estar viendo. Y eso. Adelante, chicas. Pues hola, mucho gusto. Mi nombre es Gaby. Nosotros en la familia vivimos en Mérida, Yucatán, México. Así que cuando ustedes gusten pueden venir a visitar este hermoso lugar. Y nos tocó a Paola y a mí la fortuna y el privilegio de hablar sobre los hábitos. Así que es una parte que creo que a todas nos inquieta un montón, sobre todo en los inicios. Si alguien está iniciando, es algo así como que a lo mejor nos confunde y pues esperamos ser de bendición. Eso es yo creo que nuestro principal objetivo, ¿no? Ser de bendición y compartir nuestros aciertos y también desaciertos. No sé si Paola se guste presentar antes de empezar. Sí, buenas noches. Bueno, yo soy Paola. Tengo dos hijas que he estado haciendo homeschool desde el principio con Charlotte Mason. Una está terminando cuarto grado y la pequeña también terminando el primer año. Y bueno, desde antes de iniciar digamos, pues sí, lecciones formales, he estado tomando o siguiendo la filosofía de Charlotte Mason. Y bueno, obviamente la parte de hábitos fue un cambio totalmente radical de manera de pensar en cuanto a no nada más la educación, pero también la forma de crianza. Entonces, bueno, pues vamos a compartir con ustedes, bueno, esta parte de este capítulo, digamos, o esta parte de los hábitos. Gaby, puedes empezar. Gracias. Claro. Si le pasamos a la que sigue, Joe, por favor, gracias. Bueno, pues miren, yo les quiero compartir. Yo soy mamá de 3 niños varones y cuando comenzamos homeschool igual, gracias a Dios, llegamos desde luego con Charlotte Mason y fue la verdad todo un reto. Según yo era una mamá súper organizada, que mis hijos tenían mucha disciplina según yo, pero pues como todas batallaban, ¿no? O sea, mis hijos tenía que contarles hasta 3, todo lo demás, ¿no? Si gustas, pasamos a la que sigue, yo, por favor. Y cuando empezamos, cuando yo empecé con la lectura, llegué a la conclusión, y obviamente con la Real Academia Española, ¿no? Que el significado de un hábito es una costumbre o rutina que se adquiere a partir de repetir ciertas conductas similares. Y Charlotte Mason en el volumen habla que pueden aprender, o sea, hábitos buenos y también hábitos malos. Entonces va a depender nosotros cuáles querramos sembrar en nuestros hijos, ¿no? Viene de la que sigue, viene de la raíz etimológica habitus, que es habere, que es tener, sujetar, tener una habilidad o alguna característica, ¿no? Regularmente. Pero yo, en lo personal, yo lo confundía mucho y a veces, a lo mejor ciertas mamás caemos en eso, de confundir con reglas. Entonces yo me acuerdo que antes de estudiar esta filosofía o esta manera de enseñar, yo tenía reglas en mi casa, ¿no? Y me acuerdo que se los mandé a imprimir a mis hijos una impresión doble carta, así tamaño tabloide, con un montón, como 50 y tantas reglas, así de que
te tienes que lavar los dientes después de cada comida. Tienes que levantarte y tender tu cama. O sea, puras reglas así, la verdad que hasta uno de adulto a veces ve esas reglas y dices tú, ay, qué aburrido, ¿no? Entonces, realmente según yo, así como que les digo, era una mamá súper organizada, así súper con un montón de reglas. Y cuando llegamos a esta parte, mi esposo y yo, de los hábitos, yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana, porque una vez que te picas leyendo la obra de Charlotte Mason, no la puedes dejar a un lado, ¿no? Entonces, eran las 3 de la mañana y yo le sé, o sea, bueno, yo en voz alta, así como que, Dios mío, he estado haciendo todo mal, y se despierta mi esposo y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no, nada, duerme, duerme, ¿no? Entonces, realmente, podemos ver la siguiente, yo, por favor. Podemos ver que realmente una regla surge por un convenio. La que sigue son de carácter obligatorio, o sea, de gusto no lo tenemos que cumplir, e indican cómo se debe desarrollar algo. Entonces, llegamos a la conclusión, les voy a dar algún ejemplo práctico que podamos entender. La que sigue, que es, por ejemplo, son las reglas de tránsito, ¿no? Nosotros somos de diferentes países cada una, y yo creo que si yo voy a Estados Unidos o a Colombia o a cualquier lugar que tengan diferentes reglas de tránsito, que yo no me las sepa, no me va a ser exenta de que si yo cometo alguna infracción, yo no la tenga que pagar. Entonces, nosotros realmente tenemos ya unas reglas establecidas, y Charlotte Mason en algún momento de los 6 volúmenes habla sobre eso, ¿no? O sea, que Dios ya nos puso reglas. Nosotros ni siquiera tenemos que matarnos a poner un montón de reglas, sino que son los hábitos realmente lo que nosotros debemos de sembrar. Y Dios, así como los hábitos, vamos a ver ahorita, Dios también tiene reglas físicas, como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿sí? Que nos guste o no, se van a cumplir. Y también las leyes morales, como por ejemplo la de amar a tu prójimo. Y también, o sea, ya está la consecuencia ya puesta, ¿no? O sea, si tú lo sigues, estas 2 reglas que Jesús puso, ¿no? Que las resumió en 2 grandes, las reglas morales, pues ya sabemos que van a tener una consecuencia, o buena o mala, ¿sí? Entonces, que nosotros querramos decir así como que, no, yo no creo en eso, o sea, tarde o temprano, las consecuencias las vamos a tener. Entonces, qué mejor enseñar a nuestros hijos esas reglas, pero sobre todo esos hábitos de obedecer esas reglas, ¿no? Entonces, si gustas, pasamos a la que sigue, y eso solamente Dios lo da. Nosotros solo somos como que transmitores, ¿no? O sea, vamos a transmitir eso. Entonces, vamos a ver los hábitos. Charlotte Mason habla de 3 tipos de hábitos, las que siguen, que son los hábitos corporales, los hábitos mentales y los hábitos espirituales. Al final de esta parte 3, hablan acerca de algunos que vamos a ir viendo más o menos así rapidísimo, pero pues los hábitos corporales son como los que decíamos de lavar los dientes, bañarse bien correctamente, cosas que son más visibles, ¿no? Los hábitos mentales, que son, por ejemplo, el estudiar la palabra de Dios, o estudiar, por ejemplo, el hábito de la lectura, etcétera, etcétera. Y los hábitos espirituales, obviamente, que van allá a ser, por ejemplo, ser benigno, ser paciente, todas esas cosas, ¿no? A mí me encantó esta frasecita que tiene Charlotte Mason, que dice, la formación de hábitos es educación, y la educación es una formación de hábitos. Yo realmente lo pude experimentar en casa. Nosotros el primer año prácticamente no vimos absolutamente casi nada de matemáticas, español o cosas así, sino que yo vi una deficiencia que teníamos como familia, que era la falta de hábitos, en especial la de la obediencia. O sea, yo les digo que contar 3 a mis hijos para que me obedecieran. Y leyendo, pues veía que esa realmente no cuenta como obediencia, ¿no? Sino que realmente la obediencia es cuando te hacen caso a la primera, cuidando ese ambiente que habla Charlotte Mason, muy importante, que la educación es ambiente. Entonces, cuidando ese ambiente, hablándoles uno con buenas maneras,
Y entonces nosotros nos inculcamos en formar esos hábitos. Y ya después todo lo demás fluye. O sea, todo lo demás, ahora sí que como dice la palabra de Dios, primeramente busca a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, esos hábitos en esos tres partes, todo va a fluir después, ¿no? Entonces o sea, la formación de hábitos va, como que aquí en Mérida dicen, va junto con pegado, o sea, no se puede despegar. La que sigue, por favor. Muy bien. Ya aquí nos va a hablar Paola, le voy a dejar el lugar para que siga ella y nos siga platicando sobre esta hermosa frase. Okay. Joe, si puedes poner toda la... no sé si está... Ok. Gracias. Ok, bueno, una de las cosas que Charles Mason comenta en la traducción es que el esfuerzo de la decisión es el esfuerzo más agotador de la vida, y incluso en las cuestiones más insignificantes. Por eso ella habla de que es importante crear hábitos, porque con eso dejas que los niños no tengan tanto todo el esfuerzo de la voluntad cada vez que tengan que elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y si tú vas creando hábitos que después van a convertirse en naturaleza para ellos, vas a quitarles que estén agotados, ¿no? De tomar las decisiones. Incluso para mí, bueno, cuando lo leí dije, pues eso es cierto, porque incluso para mí yo también me agoto si tengo que tomar decisiones todo el tiempo, incluso en qué voy a hacer el día de hoy, ¿no? ¿Con qué empiezo mi día, ¿no? Si no tenemos un ritmo o una rutina, no tienes como una guía, eso te agota, ¿no? Diariamente te va a agotar bueno, si nosotros como adultos nos agotamos, pues obviamente imagínate un niño que no tiene una guía, que tú no le des pues ciertos fundamentos con que vivir su vida, pues obviamente él se va a agotar, además de que no tiene principios, ¿no? Todavía es muy pequeño, ¿no? Entonces, ella después establece o nos enseña explica, digamos, qué es la naturaleza, ¿no? Que todos tenemos los mismos instintos y apetitos, y también los mismos deseos de conocimiento, de socializar y de la estima, y que estos mismos afectos y pasiones actúan de la misma manera bajo una provocación similar, ¿no? Entonces ella pone, por ejemplo, como ejemplos la alegría y el dolor, el amor y el resentimiento, la benevolencia, la simpatía, el miedo, incluso la conciencia, ¿no? El sentido del deber que nosotros tenemos, que Dios nos dio, entre distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Eso no, es parte de nuestra naturaleza. Y todo esto nos da, digamos, es parte de lo que nosotros somos como humanos, ¿no? Y además esos elementos, también ella pone como la herencia, que es decir, por ejemplo, si es un niño, ella le daba como ejemplos el niño resentido o terco, imprudente, de la manera incluso que mira, ¿no? O la acción de cómo escribe, o el temperamento, si tiene un gusto por música, o el temperamento artístico, si le gusta la música o le gusta el dibujo. Entonces, todas esas son tendencias que incluso pueden venir por tu familia, ¿no? Si tú tienes un gusto por la música o por el arte, bueno, obviamente si el niño nació con ese ambiente, ¿no? Porque obviamente tres de las disciplinas de la educación es de la educación es la disciplina, el ambiente y ideas vivas, ¿no? Entonces, si incluso tu ambiente conforme familiar, por ejemplo, tú tienes el amor por la naturaleza, bueno, tu niño va a crecer con esa tendencia, ¿no? Esas tendencias, ¿no? O para dibujo, o para cosas así. Entonces, eso también va influyendo la personalidad de tu niño. Después, a ver, permíteme, déjame ver acá. Okay, sí. Después, de la naturaleza y la herencia, se agregan condiciones físicas. Por ejemplo, el niño débil
o robusto o travieso que nunca se enferma es diferente y va a reaccionar de manera diferente y va a tener deseos y emociones diferentes que a un niño que igual su físico es un poco más débil, ¿no? Entonces todo esto es la suma de todo esto, los deseos, afectos, las tendencias de cada familia y las peculiaridades de cada individuo forman lo que es la naturaleza humana. Y decimos, bueno, pues ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta naturaleza, no? Y entonces dice, bueno, ella comenta, Charlotte Mason dice, bueno, hay que dejarlo entonces en paz, ¿no? Dejar a cada niño que se desarrolle sin obstáculos, de acuerdo a los elementos de carácter y de disposición que hay en él. Y tú dices, bueno, pues así va a crecer y él solito se va a ir, ¿no? Y ella pone una advertencia, ¿no? Peligro. Esto es un peligro porque tus niños no necesariamente van a crecer y se van a desarrollar, van a decir, oh, bueno, yo voy a quitar todos estos aspectos, digamos, tal vez negativos, si no tienen algo que los dirija, ¿no? Y no se van a quedar tampoco como ellos son, o sea, va a haber una evolución y lo que ella comenta es que hay una verdad inmutable, que el niño no simplemente no está siendo constantemente elevado a un nivel cada vez más alto, sino que va a ir bajando en un nivel cada vez más bajo. Y entonces el deber de los padres es educar a sus hijos en fortaleza y un propósito moral y en una actividad intelectual, a pesar de su naturaleza. Entonces, obviamente, si tú tienes un niño, por ejemplo, que tiene una inclinación no sé, por ejemplo, ella da varios ejemplos, pero por lo pronto, por ejemplo, nuestro problema como educador es que tenemos que entrenar y darle al niño control sobre su propia naturaleza para prepararlo para que en su vida tenga, digamos, instrumentos necesarios para poder desarrollarse y obviamente después se va a ir formando su carácter. Pero como es un niño todavía, nuestro papel como padres y educadores es quitarle, digamos, ese esfuerzo mental, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Entre lo bueno y lo malo, ¿qué voy a decidir? No, pues obviamente tú le vas a ir indicando las cosas buenas, ¿no? O sea, vas a quitarle lo negativo o las situaciones que no quieres que estén en su conducta o en la manera de orden o como estaba comentando Gaby, en hábitos físicos y cosas así, para guiarlo y ayudarle a crear, a tener un carácter, ¿no? Que glorifique a Dios. Entonces, pues obviamente, una de las, ahí creo que es la siguiente, no estoy segura si es la siguiente, bueno, eso es parte de eso, ¿no? Ayudarlo a que tenga control propio, ¿no? Y todos estos, el instrumento, obviamente es parte de los hábitos, que nos va a ayudar en lugar a que tenga esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el temperamento que sea de esta manera, así como que está todo histérico o se enoja por cualquier cosa, ¿no? Bueno, obviamente ayudarle, ¿no? Ayudar a nuestros hijos a que tengan control propio, ¿no? Y que tengan la voluntad de escoger lo bueno, ¿no? Y tenemos la gracia divina, que el Padre obviamente nos va a ayudar, digamos nosotros como padres, teniendo la iniciativa y que entendamos que es nuestro deber educar a nuestro hijo, merece, obviamente Dios nos va a ayudar, ¿no? Si tenemos ese deseo de actuar y no dejarlo nada más simplemente a que nuestros niños van a desarrollarse y dejarlos que crezcan sin ninguna guianza, ¿no? Y obviamente también ella da como pues una advertencia también diciendo, ¿no? Que incluso los padres cristianos se confían que la gracia divina hará todo el trabajo, ¿no? Y el resultado es que nuestros hijos sufren, porque después, al final de cuentas, la vida nos va a pues nos va a confrontar, ¿no? Con esos hábitos. Nosotros como adultos, obviamente incluso que no tuvimos una educación Charlotte Mason,
Personalmente lo he tenido, ¿no? Como, bueno, tengo hábitos malos que crecí y ahora obviamente tengo este proceso de reparación, ¿no? De poner quitar los malos hábitos y poner nuevos hábitos. Y obviamente pues ahora nosotros tenemos el privilegio de tener esta guianza de Charles Mason y aplicarla para poderlo hacer desde pequeñitos y ayudar a nuestros hijos, ¿no? Entonces ella también comenta que, ok, bueno, la naturaleza es fuerte, pero no es invencible. Y por eso hay que tomar control de su entrenamiento a tiempo desde pequeños. Y después comenta que obviamente que ahora a pesar de que la naturaleza es fuerte, el hábito, que ahora Gaby va a comentar un poco más adelante cómo es la fisiología del hábito, va a ser más fuerte que la naturaleza propia, ¿no? Y que es capaz de vencer nuestra propia naturaleza. Entonces, el hábito progresa, digamos, sobre el curso. Por ejemplo, si un niño cobarde, ella lista varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el niño cobarde miente en forma habitual, ¿no? Entonces, digamos, esa naturaleza también le está ayudando a crear esos hábitos negativos, ¿no? Pero ese es un ejemplo de hábito negativo. Pero, por ejemplo, un niño amoroso tiene ciertos hábitos para hacerse querer, ¿no? O un niño bondadoso tiene la costumbre de dar, ¿no? Entonces, ese hábito funciona de acuerdo con la naturaleza, digamos, porque así son, naturalmente así son, ¿no? O sea, si un niño naturalmente da y no es egoísta, entonces va simplemente, está trabajando en su propia naturaleza, ¿no? Conforme a su propia naturaleza. Obviamente, lo negativo es si es un niño egoísta. Tú tienes que identificar eso y empezar a trabajar, a cambiar ese hábito, ¿no? Por uno nuevo, ¿no? Y entonces, ella comenta que este hábito es una palanca que ayuda al niño a dejar ir en contra de la naturaleza, ¿no? En contra de esa naturaleza que tú quieres cambiar totalmente independientemente de ella, ¿no? Para cambiar y sustituir por un hábito correcto, ¿no? Entonces, ella comenta, bueno, ¿cómo funciona el hábito, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, este, bueno, como estaba comentando, hábitos buenos, malos o neutros son establecidos por la madre, ¿no? O por los padres. Esa es nuestra crianza, ¿no? Cómo estamos criando a nuestros hijos. Entonces, cualquier hábito que tu hijo tiene ahora, obviamente, como ya comentamos, puede ser de su naturaleza, pero también ha habido actos habituales que tiene incluso por el ambiente en el que ha crecido, que son nosotros mismos hemos creado esos hábitos, ¿no? Y eso fue para mí una cosa así súper, pues, fue, me confrontó mucho, ¿no? Porque obviamente muchos de los hábitos que yo veo en mis hijas que no son buenos hábitos, los veo en mí, ¿no? Y uno pregunta, bueno, ¿y por qué mis hijos tienen esos hábitos? Bueno, pues es porque tú los tienes, ¿no? Y ellos nada más lo están absorbiendo y dice, bueno, si ella lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pero lo que comenta y es, obviamente ahí es eh, la motivación por lo que estamos estudiando esto es que no hay nada que nosotros como madres no podamos establecer en nuestros hijos a través de la crianza, ¿no? Entonces, si nosotros nos comprometemos aprendemos estos principios, podemos verlos, ¿no? Entonces, ya sea que la madre establece en forma de reglas o principios ciertos hábitos, pero digamos que estos hábitos tienen un poder obviamente extraordinario para forzar que la naturaleza, que se cambien, ¿no? Y que creen nuevos hábitos. Eh, entonces, eso es, ¿no? Eso es, a final de cuentas, es en nuestro poder que nuestros hijos tengan buenos hábitos, que pueda, y que obviamente pues no tenga tantos fracasos y obviamente, dolor de cabeza cuando crezca, ¿no? Y que pueda tenerlo con un poco mínimo de esfuerzo. Creo que la siguiente, eso creo que hasta ahí.
Creo que me adelanté un poco, pero adelante, creo que ahora te toca a ti, Gavin. Creo que hasta ahí, hasta ahí. Sí, sí, a ver, Joe, si lo podemos poner toda. Ujú. Esto es lo que decía Sí, Paola, ¿no? O sea, que los exacto. niños, uno, o sea, Ujú. van a carecer de autoimposición, ¿no? O sea, si a nosotros con trabajo, por ejemplo, al menos a mí me cuesta mucho hacer ejercicio, imagínense, o sea, un niño, pues por su naturaleza no va a querer hacer las cosas por él mismo, ¿no? Entonces, dos, o sea, la madre forma involuntariamente los hábitos en sus hijos, como decía Paola, ¿no? O sea, a veces buenos, desafortunadamente también a veces malos, ¿no? O sea, a veces yo le comentaba a Paola, nuestra casa es de 2 pisos, 2 plantas, entonces hubo un momento en que yo empecé a ver que mis hijos me gritaban desde arriba, ¿no? Mamá, no entiendo tal cosa de español. Y yo así como que, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás haciendo algo súper importante que no puedes bajar la escalera o algo así? No, ajá, pues entonces baja y me preguntas acá en donde yo estoy. Ok. Y de repente me encontré a mí misma gritando y queriendo gobernar mi casa desde la cocina, así como que, ¡ay, ya está lista la comida!, ¿no? Entonces yo me di cuenta, es como que, ¿cómo no quiero que griten mis hijos desde la segunda planta? Si yo desde la cocina le digo, es mi reinado, ¿no? O sea, creo que ahí tengo mi trono y todo y quiero dirigir todo desde allá, ¿no? Entonces, realmente a veces, sin querer queriendo, nosotros les enseñamos esos hábitos a veces incorrectos, ¿no? Entonces, es como que borrarlo y volver, ¿no? Entonces, a veces, o sea, el llevar estos hábitos es inconscientemente, ¿no? No quedar así como la imagen esta del niño, del papá todo hostigador, así de que no, y tienes que lavarte los dientes, y que si no te lo lava te va a dar caries, y que si no, o sea, sino que, por ejemplo, oye, vamos a lavarnos los dientes, ¿no? Ser más participativo, así, tipo como esos coaches cuando estás haciendo ejercicio, que obviamente no van a levantar las pesas por ti, pero sí te van a estar diciendo, ándale, tú puedes, ándale, te falta una, ándale, te falta dos. Bueno, hacer así como que con nuestros hijos, ¿no? La que sigue yo, por favor. Esto es lo que nos decía Paola de la advertencia que hacen, ¿no? O sea, que hay muchos que usamos la gracia de una manera así como que, ah, sí, Dios va a hacer todo el trabajo por mí, ¿no? Y en algún momento se van a componer y pues no, ¿verdad? O todo lo contrario, ¿no? O sea, generalmente olvidamos que a veces queremos hacer todo por nosotros mismos y nos olvidamos de que realmente la gracia de Dios es grande y no tenemos que hacer nosotros o sea, todo, ¿no? O sea, todo el esfuerzo. Entonces es súper importante estar así como que bien equilibrados, ¿no? O sea, no querer hacer todas las cosas por nuestras propias fuerzas, depender de la gracia de Dios, pero tampoco ser negligentes y querer que la gracia de Dios haga milagros, ¿no? Así como que los transformes y nosotros no hacer nada, ¿no? La que sigue yo, por favor. Entonces es súper importante el establecer las líneas del hábito, ¿no? En este volumen, Charlotte Mason hace esta comparación como de un tren, ¿no? Que va, por ejemplo, por 2 caminos. Entonces, la naturaleza del ser humano es irse por lo más rápido, así como que por lo que está así de cajón, así, ah, sí, ya me voy a decir por lo rápido, ¿no? Entonces, realmente pensamos, dice ella, pensamos como estamos acostumbrados a pensar. Si yo quiero, por ejemplo, yo tengo dentro de mis 3 hijos, son súper diferentes, ¿no? Entonces, el más grande es súper risueño, pero por lo mismo todo siempre, o sea, siempre está jugando, a pesar de que tiene 15 años, a veces todavía me lo encuentro con los Legos así jugando y con los más chiquititos, ¿no? Así como que piu, piu y jugando, ¿no? Entonces, él está acostumbrado a jugar y o sea, su principal, llamémosle que ruta de escape o de seguir ese pensamiento es seguir jugando. Entonces, realmente nosotros como papás tenemos que establecer, ¿no? Sutilmente, no así tampoco que digas, ah, te voy a poner esto como imposición, ¿no? No, sino amablemente sugerirle, por ejemplo, a veces yo con él me siento, él ya está en la etapa de que quiere, o sea, ya debe de estar viendo álgebra y todo eso, entonces
poco a poquito, así como que, oye, ¿y qué te parece si jugamos a no sé qué, no? Y aún con el de 15 años. Entonces, es poco a poquito formarle ese hábito, esa costumbre, amablemente, cuidando siempre, siempre el ambiente que nos menciona Charlotte Mason en sus 20 principios. La que sigue, yo, por favor. Entonces dice, le corresponde a los padres considerar bien los rieles por las cuales el niño debe viajar con provecho y placer. Sí, como les decía, no con imposición, o sea, no con, sobre todo en la primera infancia, les digo yo, hasta con mi niño de 15 años, le digo niño, pero ya no es niño, lo sigo haciendo, ¿no? Pero aún en la primera infancia, o sea, por ejemplo, algo tan sencillo, no, yo soy dentista, soy odontóloga y muchos papás vienen con dolor de cabeza porque los niños no se lavan los dientes. Es un hábito, bueno, que de hecho son de los que vamos a mencionar al final, que es la autohigiene, ¿no? O el saber lavarse los dientes es algo primordial. Entonces, muchos, por ejemplo, vete a lavar los dientes, ¿no? Y mamá está haciendo o la cena o para el papá o está preparando las cosas para mañana. Entonces, muchas veces esos mandarlos a hacer, obviamente nos va a llevar mucho más tiempo porque el niño no se lo va a lavar bien, a lo mejor está aburrido o a lo mejor está cansado o simple y sencillamente se distrae con, no sé, aquí hay muchas hormiguitas, se distrae, está lavándose los dientes y no pone atención en lavarse los dientes, está distraído con las hormiguitas, ¿no? Y lo va a hacer de mala, o sea, no se los va a lavar correctamente. Entonces nos ahorra mucho cuando nosotros inventamos algún jueguito o solo con la simple tarea de acompañarlos y lavarnos nosotros los dientes con él. Aunque nosotros después vayamos a tomar café con papá o con el esposo o lo que sea, pues ni modo, nos sabrá un poquito así ácido después con la pasta dental, pero es mejor tomar esos 5 minutitos. A veces realmente como dentista te debes lavar los dientes 1 minuto y con eso con una buena técnica de cepillado es suficiente. Entonces, tomar ese minuto, 2 minutos de lavarte tú los dientes con el niño, le va a crear mucho mejor, una mejor experiencia, va a establecer esos rieles nuevos de ese hábito sin estar peleando, entonces va a ser de manera placentera, ¿no? La siguiente, Joe, por favor. Nosotros entonces nos damos cuenta que nosotros, el 90% de las cosas que hacemos, lo hacemos de manera automática. O sea, como decía Paula al principio, o sea, nosotros, imagínense que nosotros desde que iniciamos estemos pensando, me voy a levantar del lado derecho y voy ahorita al baño porque me estoy haciendo pipí, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros nos estuviéramos desgastando con todos esos pequeños pensamientos, pues, o sea, sería un show nuestra vida, ¿no? Los niños no hay diferencia, o sea, los niños no están pensando a veces, como les digo, están lavando los dientes, pero están distraídos. Entonces, cuando nosotros aceptamos que el 90% somos nuestros pensamientos y lo que hacemos, son hábitos y que somos criaturas, es parte de cómo Dios nos ha creado, o sea, vamos a poner atención en crear buenos hábitos. Entonces dice aquí en la página 67 de la traducción, dice, lo ideal es asegurarnos de que tengan hábitos que los guíen por las sendas del orden, de lo apropiado, que tengan virtud, en lugar de dejar que las ruedas de su vida dejen feos surcos en lugares pantanosos, ¿no? O sea, como les decía así, o sea, que los niños, por ejemplo, se quiten la ropa y la dejen toda tirada y por un lado los zapatos y por otro lado la ropa interior, ¿no? O sea, si los acostumbramos a tener el hábito de poner una canastita bonita, no sé, estoy hablando de la primera infancia, que son niños chiquitos, de esos botes o cestos que tienen, por ejemplo, la boquita de un animal, ¿no? A ellos les da muchísima curiosidad abrir el cesto y que el cocodrilo se está comiendo la ropa, ¿no? Entonces, hacer esas pequeñas cositas que les da placer a los niños, que se van a divertir y les va a crear un buen hábito, eso es creo que lo que mejor podemos hacer, ¿no? La que sigue yo, por favor.
Y de ahí, todo lo que nosotros hagamos va a dejar una marca en nuestro cerebro. O sea, eso es así, tal cual, ¿no? O sea, ya sean hábitos físicos, mentales o morales, van a dejar huella en nuestros tejidos, en el cerebro. El cerebro es una máquina espectacular. Si alguna de ustedes tiene el tiempo y el gusto por cómo funciona el cuerpo, el cerebro es algo impresionante. Entonces dice, el pensamiento corre por, tomando el ejemplo de los trenes, por un surco que, por así decirlo, ya se ha usado de repetirlo constantemente. Si el hábito está formado, ¿sí? Entonces va a dejar una huella y va a ser más fácil repetirlo a cada ratito, ¿no? Y lo bueno o lo padre es que hay una regeneración incesante en el tejido cerebral. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el mal hábito de no lavarme los dientes, pero si constantemente estoy trabajando en el hábito de que los niños se laven los dientes, ellos lo disfrutan, se divierten y todo, más tarde más temprano que tarde, va a dejar una huella en el cerebro y o sea, para él lo más sencillo, para el cerebro va a ser seguir ese caminito que hemos estado repitiendo, que le causa placer, que le causa diversión, y el otro camino de dejar de lavarse los dientes se va a perder, ¿sí? Hay el de cerrar la puerta, que ahorita lo va a platicar Paola, que está padrísimo. Entonces dice, por último, la fisiología del hábito dice, el carácter se ve afectado por la modificación adquirida que recibe el tejido cerebral, ¿no? Es lo que les decía. O sea bueno o sea malo, el carácter se va a ver afectado, ¿no? Obviamente es un niño que, por ejemplo, que tiene el hábito, sigamos con lavarse los dientes, obviamente va a tener un carácter mejor, ¿sí? De disciplina, de pulcritud, que uno que no se lava los dientes, ¿verdad? Y aquí algo súper importante es necesario que la mamá, el papá o los que estemos ahí presentes, estemos siempre alertas para cortar de raíz el mal hábito que sus hijos puedan estar adquiriendo de otros adultos en el hogar o de otros niños. O sea, tenemos que estar súper al pendiente de todo lo que nos rodea, amiguitos, inclusive yo les decía como los de la cocina, ¿no? O sea, inclusive de nosotros mismos. O sea, estar así como que, como esas mamás avispitas con las antenitas bien paraditas para estar al pendiente de todo, o sea, de cualquier cosa que hasta inclusive nosotros sin querer, o sea, involuntariamente, les estamos enseñando, ¿no? Oye, amiga, lo que pasa es que tu hijita está llorando, la estábamos viendo desde la ventana, estaba llorando mucho, y entonces nos decía que tú no estás. Bueno, creo que o alguien por allá está llorando que sea yo, o se coló por ahí un micrófono. La que sigue yo, por favor. Ok. Dice, adquirir un hábito requiere algo de esfuerzo, pero una vez que el hábito está en su lugar, es gratificante porque el hábito en sí es un deleite mismo. Requiere, como decíamos, tacto, vigilancia y persistencia. ¿Sí? O sea, tenemos que tener tacto para estar al pendiente de cuál es la necesidad del niño, cuál es su deficiencia a lo mejor. Por ejemplo, puedo ser también una mamá. O sea, les voy a hablar, digo, de mi experiencia, ¿no? También me he topado con papás que vienen porque son negligentes y ni cuenta se han dado que tienen un mal hábito los niños de que no se lavan los dientes. Y por eso obviamente les da muchísima caries, muchísimo, aquí en México por ejemplo, le llamamos caries de biberón, personas que dejan a los bebés con toda la noche el biberón y tampoco les lavan los dientes, ¿no? Entonces, o sea, también tenemos que tener ese tacto, ¿no? Que también cuando el Espíritu de Dios nos redarguye y nos está diciendo, hey, estás haciendo algo mal, o sea, tenemos que tener esa vigilancia, ¿no? Aún de nosotros mismos. Y ser persistente. O sea, no se va a hacer de la noche a la mañana.
en alguna ocasión con unas compañeritas de Charlotte Mason también. Ellos me decían, es que ya me cansé. Charlotte Mason en algún momento dice que es bueno, por ejemplo, trabajar por meses con los hábitos. A nosotros la obediencia nos tardó 2 años en que fuera así, casi, llamémosle que perfecto, ¿no? O sea, así de que yo a la primera, los niños obedecieran amablemente, pero no por eso dejamos mi esposo y yo de persistir, ¿no? O sea, son unos de los hábitos que yo creo que más requieren atención, y sobre todo que nosotros, bueno, nuestros hijos no estaban así chiquitititos, o sea, el más grande cuando iniciamos ya tenía 9 años, entonces teníamos que borrar esa información que ya tenía el cerebro de ser desobedientes, de esperar a que mi mamá contara 3, porque ya sé que mi mamá va a contar hasta 3, entonces, ¿para qué pierde el tiempo obedeciéndolo desde la primera? ¿No? Entonces, nos costó mucho trabajo ser persistentes en que él aprendiera que a la primera era la primera y que teníamos que tener buena actitud por obedecer tanto él como yo, ¿no? O sea, de dejar las cosas que yo estaba haciendo y acompañarlo. Oye, hijo, te dije que si podíamos podíamos guardar los zapatos en su lugar. Entonces yo lo acompañaba, lo llevaba hasta la zapatera, lo poníamos y nos chocábamos los 5, ¿no? Así como que, ok, dame 5, ya lo hicimos, ¿no? Entonces requiere mucha persistencia. La que sigue, y dejo lugar a Paola para que nos cuente lo de eso de la cierra la puerta cuando salgas, que está muy bueno también. Sí, muy bien. Bueno, pues sí, obviamente ella da dos ejemplos. Uno que, bueno, no está incluido aquí en la presentación, pero también es importante comentar en cuanto a la formación del hábito de acción rápida, ¿no? Que, bueno, rápidamente les comento como ella comenta diciendo que obviamente que porque tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y el esfuerzo de decisión es realmente uno de los mayores esfuerzos de nuestra vida. Y si no sabemos cómo hacer las cosas o qué es lo que tenemos que hacer, entonces pues no lo hacemos, ¿no? O sea, más bien como que dejamos que las cosas así pasen y no actuamos rápidamente, ¿no? Entonces, ella comenta que es la indolencia mental es nacida de la indecisión, ¿no? Y conduce a hábitos dilatorios, ¿no? Entonces, obviamente, ahora vamos a ir a ese ejemplo, Joe, pero nada más quería comentar, porque para mí obviamente ha sido, este también es muy buen ejemplo, que si por ejemplo, es parte de, digamos, es similar el proceso, ¿no? Porque tú tienes que comentarle a tu hijo o a tu hija por qué le estás queriendo dar un nuevo hábito o una nueva regla, ¿no? Y decirle, bueno, ahora estás haciendo esto y vamos a cambiarlo por un hábito contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso decía, el hábito de perder el tiempo debe suplantarse por un hábito contrario, ¿no? Y nosotras como madres nos dedicamos por lo menos unas semanas a curar este hábito de manera constante e incansable y obviamente con una actitud esperanzadora y expectante, ¿no? Y obviamente conforme va aumentando la práctica, tú obviamente vas ayudando a fortalecer a esa voluntad inmadura que tu hijo tiene y va adquiriendo ese hábito, ¿no? Por ejemplo, en el hábito de, bueno, tardas mucho tiempo en hacer esto, o si tardas mucho tiempo en vestir o arreglarse. Para mí, por ejemplo, mi hija, sí se tardaba mucho en arreglarse, ¿no? Y entonces, poco a poco vas dando instrucción, o en este caso ella decía, bueno, tú puedes quedarte ahí con ella y decirle, oye, bueno, adelante, o sea, vamos apurándonos, ¿no? Entonces, es un hábito que va adquiriendo y que obviamente es como lo comentábamos, es un deleite, ¿no? Había en la presentación estaba comentándose que el hábito es un deleite
se convierte en un verdadero placer para los niños, ¿no? Bueno, pues ahora ya me visto rápido, estoy lista rápido, y bueno, ¿cuál es su recompensa? Su recompensa es que puede tener tiempo libre, ¿no? O sea, ya hizo lo que tú la pediste, y en ese momento ya tienes tu recompensa, ¿no? Pero obviamente ahí una de las advertencias es que no nos podemos relajar, ¿no? Y obviamente Gaby también lo comentaba, o sea, no podemos decir, bueno, estamos trabajando en este hábito y ahora, bueno, ya no lo dejamos pasar, o no somos constantes y no somos persistentes, ¿no? Entonces, obviamente todos estos principios, el del tacto, vigilancia y persistencia, siempre los tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en estos hábitos. Ahora, rápidamente, el ejemplo de que se cierra la puerta cuando salgas. Bueno, ahí es una madre, en este caso, bueno, es un padre que está diciendo, por favor, no se te olvide cerrar la puerta, ¿no? Y tú le comentas a tu hijo, bueno, ¿cuál es la regla o hábito que quieres crear de una manera con voz alegre y amable, ¿no? Y le comentas cuál es tu expectativa, qué es lo que quieres que tu hijo haga, ¿no? Lo haces como con el tacto, de manera alegre y agradable, y le recuerdas a tu hijo, bueno, oye, recuerda que tienes que hacer esto, ¿no? Incluso en este caso decía, pero bueno, pero ¿qué tal? Tengo mucha prisa, ¿no? Y ella, la madre dice, bueno, siempre debes de hacer el tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Y pero por qué? Entonces ahí tú ya le explicas, la madre le dice, porque no es cortés incomodar a las personas que se encuentran en la habitación, ¿no? Entonces tú das esa razón, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la obediencia, bueno, Dios te pide, ¿no? Respetarás a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, tú das este tipo de fundamentos a tus hijos. ¿Por qué quieres inculcar estos hábitos a tus hijos, ¿no? No nada más arbitrariamente, ¿no? Bueno, pues porque yo quiero que lo hagas, ¿no? Pero hay una razón eh, moral, incluso con los hábitos físicos, ¿no? Para que sea una persona ordenada, que tenga, o sea, todos esos, el motivo por la que tú estás inculcando a tu hijo, es importante que ellos entiendan la razón, no nada más, la razón que va a ser el beneficio, ¿no? En este caso ella le decía, bueno, ¿por qué vas a incomodar a las otras personas, ¿no? Entonces, es importante yo siento, obviamente ella lo comenta así, ¿no? Y bueno, entonces ya se va formando el hábito, ¿no? Y dice, bueno, lo voy a intentar. Y una de las cosas que ella dice es, ok, muy bien, yo observaré cuántos pocos olvidos tienes, ¿no? Entonces, obviamente, te vuelves como, tú estás en el mismo equipo de tu hijo, ¿no? No estás así como que señalando, ay, ya te volviste a equivocar, ya hiciste esto mal, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que como familia están creando un ambiente, por ejemplo, de orden o de amabilidad en este caso, ¿no? Poner a las otras personas antes que tú, ¿no? Entonces, estás trabajando como familia en este ambiente, en crear amabilidad y poner otros antes que tú, ¿no? Entonces, no va a haber así como de, bueno, como gritos o cosas así. Eso siempre, ten en consideración que a final de cuentas la relación entre tú y tu hijo no se debe romper, ¿no? Siempre tiene que haber, mantener ese amor y ese cariño, y no, para poder incluso pues fomentar ese hábito, ¿no? ¿Qué más? Déjame Yo ver. creo que podemos pasar a la que sigue. Sí. En las que sigues están eso precisamente. Exacto. Entonces, el padre tendrá que adoptar varios pequeños dispositivos para recordarle, ¿no? Pero de dos cosas ella tendrá cuidado, ¿no? Que él nunca se escape sin cerrar la puerta, ¿no? Y la otra, no sé ¿cuál es la siguiente? Yo. Sí, también está. Okay, sí, y que él nunca permita que el asunto sea una causa de fricción, como lo comento, entre él y el niño, ¿no? Entonces,
persistencia, ¿no? Ser vigilante y persistente, ¿no? Que que no se te olvide nunca de cerrar la puerta, ¿no? Entonces llega un momento en el que tú tienes que tener esa consistencia, y incluso después comenta, bueno, ¿y después qué va a pasar, no? Después dices, ay, no, pobre de mi hijo. Pobre de mi hijo que ya estuvo cerrando la puerta tanto tiempo que ahora, bueno, pues no pasa nada si no lo hace una vez, ¿no? Y incluso comenta, bueno, el niño sale corriendo y casi va a la mitad del pasillo de las escaleras, no recuerdo bien, y como que está esperando ver que la mamá le recuerde, y la mamá no dice nada, porque tú dices, bueno, no, está bien, lo ha hecho tantas veces que, bueno, pobrecito, ya tiene mucha prisa, ¿no? Y no le dices nada, ¿no? Lo mismo puede ser como el ejemplo de Gaby, de que te estás lavando los dientes, bueno, una noche no pasa nada, ¿no? No pasa nada que no se los lave, ¿no? Entonces, esto permite que, bueno, más bien, hace que interrumpas el hábito que estás creando, ¿no? Y esta relajación ocasiona que tu hijo forme un hábito contrario del que tú estabas tratando de crear, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la persistencia, ¿no? Y ahí, ¿cuál es lo siguiente? Sí. Es eso. Exacto, ¿no? Entonces, ahora que Juanito siempre cierra la puerta, la alegría, el triunfo del padre comienza a mezclarse con lástima, ¿no? Decir, ay, no, pobre de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente esta parte, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta para que no dé pie a perder todo el terreno ganado, ¿no? Que ya tenías, ¿no? ¿Qué sigue? Sí. Ok. Esos son hábitos que podemos ir formando en la primera infancia, son los que Charlotte Mason sugiere. Dice, el niño va a percibir pasivamente todas las tendencias y hábitos, tanto físicos como morales y todos, ¿no? De parte de su ambiente, que somos principalmente mamá y papá. Entonces, estos son algunos que ella menciona, por ejemplo, la limpieza y la pulcritud, la regularidad y la puntualidad, el olfato sensible, la limpieza personal, la modestia, la pureza, obediencia, honor, ejercicio físico. Y todos esos tienen un porqué, ¿no? O sea, todos son algo que Dios nos ha puesto por naturaleza. De hecho, por ejemplo, hay una parte en donde Charlotte Mason menciona el ejemplo de David Livingstone. David Livingstone, si ustedes no lo ubican, es un misionero que se fue a África, y él vivió con las tribus nativas de allá, ¿no? Entonces, él lo que menciona, yo nunca tuve que decirles como que llegar a evangelizar de qué es bueno y qué es malo. Solamente tuve que hacer una observación, que era la cultura africana tenía la costumbre de tomar a varias esposas, y esto fue lo único que él tuvo que decir, porque realmente Dios sabía. O sea, Dios ha puesto en nosotros, en nuestra conciencia, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, de limpieza, pulcritud, realmente un niño o las personas nos incomodamos cuando estamos sucios, ¿no? Cuando estamos de una manera que no es saludable. Entonces, por salud y todo, hay que tener estos buenos hábitos, ¿no? De limpieza, pulcritud, tanto, o sea, en este de limpieza y pulcritud se refiere al, llamémosle que el ambiente donde vivimos. Y la limpieza personal ya va a ser la limpieza y pulcritud de nuestra persona. Ahora, hay algo, a lo mejor alguno que dicen ahí que tiene que ver ahí el olfato sensible, ¿no? Un niño, ese es el olfato y los sentidos es algo que Dios nos ha dado como alerta, ¿no? Cuando hay algo que no es bueno para nosotros, es importante que nosotros tengamos bien identificados esos sentidos, ¿no? Entonces es muy importante que desde la primera infancia nosotros les sugeramos a los niños, ¿no? O sea, les voy a contar, por ejemplo, algo. Nosotros vivimos cerca del mar y hay un pescado, no, más bien dicho, hay un pez, no pescado, porque todavía sigue en el mar, que es el pez globo, que aquí es como tóxico, ¿no?
Entonces, ese animalito suelta un cierto ácido y nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo en su hábitat natural y huele. O sea, aunque esté debajo del mar, huele como que como huele como al ácido muriático con el que se lavan a veces los baños. Entonces, es importante, o sea, que el niño aprenda que, por ejemplo, que ese pez que está en hábitat natural, que si tú te lo topas en el mar y sientes ese olor, pues no vayas a acercarte a él, ¿no? ¿Por qué? Porque es un olor desagradable y que Dios te lo ha dado, o sea, el olfato Dios te lo ha dado para protegerte, ¿no? Entonces, parte de eso es también estar trabajando en esos hábitos que van a hacer que tengamos una buena, pues llamémoslo que un estilo, una calidad de vida honrosa, ¿no? O sea, que realmente la vida que a Dios le agrada para nosotros. Hasta el ejercicio físico y lo que menciona esta Charlotte Mason es que no forzosamente tiene que ser ejercicio físico, lo asociamos con básquetbol o fútbol para el niño, ¿no? Puede ser un instrumento, tocar un instrumento, está él tomando nociones de sus músculos, o sea, que el niño aprenda a sentir sus músculos, que aprenda a sentir las cosas y que realmente eso le va a ayudar a conocer el cuerpo que Dios le ha provisto, ¿no? Y todo lo que le llamamos motricidad fina, motricidad gruesa. Entonces, realmente la primera infancia es una edad excelente para estar trabajando todo eso, ¿no? Muchas mamás, nosotros dirigimos una comunidad que no toda es de Charlotte Mason, pero sí muchos son de escuela en casa, y muchos me preguntan, es que necesitamos algo de preescolar para nuestros hijos, o sea, queremos que nuestros hijos estén sentados escribiendo, que aprendan a los números, que aprendan a leer, que aprendan esto, y realmente yo les digo, miren, hay tiempo para eso, o sea, realmente la edad de preescolar o primera infancia, como dice ella, es una edad tan bonita para aprender todos estos hábitos, obediencia, la parte de la pulcritud. Me encanta eso de la modestia y la pureza, ¿no? O sea, digo, ¿cuánto no nos hemos topado con niños que es que a mí me gusta, yo he viajado a tal lugar y a fulano de tal, realmente aprender a decirle a nuestros hijos, eso no es modestia, eso no es algo que a Dios le agrade, ¿no? Entonces, todos esos hábitos son súper importantes, ¿no? Y los van a aprender de nosotros, o sea, no hay así como que los va a llevar como los perritos, ¿no? Los va a llevar a una escuela que los enseñen y que ya me los entreguen educados sabiendo dónde van a hacer pipí, dónde van a hacer popó. Para los niños no hay eso. Nosotros somos los instrumentos que Dios nos va a usar. Ya, Paola, cierra con este. Sí, ok, bueno, pues comenta, ¿no? Que la educación de los hábitos es exitosa en la medida que le permite a la madre dejar... Ay, aquí lo tengo, de todos modos. Ok, que le permite a la madre dejar a sus hijos tranquilos sin irritarlos con órdenes y direcciones perpetuas. Un barrido continuo de haz esto y no hagas eso, sino dejándolos tomar su propio camino y crecer habiéndose asegurado primero que tomarán el camino correcto y crecerán con un propósito fructífero, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no? Que a final de cuentas no tengamos que estar ahí diciéndoles a nuestros hijos todo el tiempo, no tienes que hacer esto, no puedes hacer aquello, ¿no? Sino que obviamente nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestro esfuerzo que pongamos ahora, ¿no? Va a garantizar que nuestros hijos tengan, primero ayudarles a formar carácter, ¿no? Y que les ayudes a que ellos mismos puedan, obviamente, tener, pues, valores y hábitos correctos que les ayuden en su vida, ¿no? Entonces ahí también incluso, bueno, no es parte de esta traducción, de esta sección, pero también obviamente ahí entraría la inactividad magisterial, ¿no?
como padres, ¿no? Una vez ya teniendo, digamos, haber establecido el terreno, ¿no? Firme, ¿no? En piedra, en roca sólida, ¿no? Como nosotros como cristianos en Jesucristo, bueno, de la misma manera, ¿no? De la misma manera, hacer que nuestros hijos tengan estos principios sólidos para que puedan hacer las cosas que ya no necesariamente tú tienes que decirles, oye, haz esto o aquello, o recuerda, ¿no? Porque ya tienen ellos esos hábitos, ¿no? Así es que, pues sí, esta parte de los hábitos obviamente es increíble, y obviamente la siguiente tertulia me parece va a seguir de todos modos otra parte donde va a hablar más con detalle de hábitos morales, de obediencia y de atención y cosas así, que bueno, me imagino que bueno, pues será también de buen provecho para todos nosotros en la comunidad. Ok. Gracias, Paola. Gracias, Gaby. Esta presentación, esta parte es muy profunda. Me encantó cómo ordenaron la información y cómo la presentaron. La hicieron muy accesible, fácilmente comprensible. Muchas gracias. Yo no sé si habrá preguntas en el chat. Quizás si Mari o Desiree me pueden ayudar con el chat porque no lo puedo mirar. Pero Hola, si no, Joe. No veo Hola, preguntas. Vale. Hasta ahora no hay preguntas. Ok, ¿tienen algún comentario que hacer? Porque si no ya podríamos cerrar. Quedó sumamente claro todo. Y más encima tenemos el texto. Así que yo creo que ya cerramos y les agradecemos nuevamente, Gaby y Paola, el esfuerzo de presentarlo esto. Va a quedar grabado obviamente en el canal. Y también está el acceso a todas las tertulias anteriores. Así que quienes no las han visto pueden ir poniéndose al día ahí con las partes que ya se han conversado. Y si Dios quiere, estaríamos ya en octubre haciendo la tertulia de la cuarta parte. Así que va a ser, eso también viene con mucha información. Ok, vamos a cerrar entonces. Les agradezco de nuevo a todas. No sé si habrá algún comentario de cierre. Mari, Desiree. Bueno, a mí me queda como la curiosidad de escuchar testimonios de madres de familias de pronto un poquito grandes, ¿no? O sea, que pienso de que cuando somos, no sé, se me ocurría, por ejemplo, en mi caso que tengo dos niños y se llevan siempre una diferencia de 6 años entre ellos. O sea, Dani tiene 11, Sara tiene 4. Entonces, yo pensaba cuando estaban hablando Pau y Gaby, ¿cómo es tan importante? O sea, yo decía, ¿qué es mejor o qué es más práctico? No sé, se me ocurría. Cuando uno trabaja ciertos hábitos con los niños más grandes porque es que a veces pasa de que hay cosas que el niño grande hace o ciertos hábitos que ya vienen teniendo, o sea, que ellos ya vienen desarrollando, y el que viene el niño más chiquito empieza a adoptar esos hábitos. Entonces yo pensaba en eso, yo decía, es una dinámica bastante interesante el tema de los hábitos y lo importante que es, porque estamos hablando de los primeros años, ¿verdad? Pero nosotras que tenemos familias completas, o sea, no podemos solamente pensar en hábitos ahora para niños solamente hasta 9, porque estoy segura que hay mamás aquí con niños más grandes. Entonces pensaba en eso, en que no descuidar a los niños grandes y también estar allí como en ese proceso, incluso las mamás que iniciamos Charlotte Mason aún después de los años, los primeros años, mamás que conocen esta metodología con sus hijos adolescentes, con hijos ya que quizás tienen incluso una cierta independencia en ciertas actividades. Yo creo que pues algo que Charlotte Mason menciona, no recuerdo si está en esta parte o en la otra, o si lo leí en otra parte, pero ella habla de que, o sea, es como ahí tenemos esperanza incluso nosotros los adultos, creo que está en el volumen 2 ahora que recuerdo, que ella dice de que hablaba de los hábitos como lo expresaba así, como no estamos solos, o sea, no estamos perdidos, sino que hay esperanza, porque aún nosotros como adultos y más nuestros hijos adolescentes, los grandecitos, también están en ese privilegio de volver a hacer surcos nuevos, nuevas
formas de pensamiento y todo eso, obviamente requiere un esfuerzo más grande de parte de nosotros, porque como bien lo dice ella, un hábito reemplaza otro hábito. No es que desaparece el hábito por arte de magia, sino que ese hábito tiene que recuperarse con otro hábito que reemplace ese. Entonces, sí creo que es importante como que no quedarnos así, como que yéndonos, ay, los hábitos, esto es duro, ¿cómo lo haré? ¿Será que sí? ¿Será que no? Gaby me dio esperanza con sus 2 años del hábito de la obediencia, ¿sabes? ¿Verdad que eso me dice que tengo que seguir insistiendo y que no es cuestión de 2 meses, que creo que es en lo que fallamos nosotras, que creemos que los hábitos se van a desarrollar súper rápido, pero yo pienso que no siempre es así porque todas las familias son diferentes, hay variables diferentes, circunstancias diferentes, por ejemplo, mamás que están a punto de tener un bebé, ya esa es otra rutina nueva, que si te mudas mucho, como en mi caso, siempre estamos retomando rutinas, esa es otra circunstancia, o mamás que pronto hacen, son familias sustitutas de niños que no tienen hogares, tantas circunstancias que nos rodean que pueden hacer que ese hábito no sea el hábito que se desarrolla a los 21 días que Sí. creemos que se desarrolla el hábito como tal, sino que va a tomar más tiempo Ujú. y más dedicación, pero lo importante es que sí, de verdad es algo muy hermoso, incluso para nosotras las mamás que descubrimos ciertos malos hábitos con Charlotte Mason, decimos, uy, estoy grave, grave, pero decimos, podemos, o sea, no estamos como en esa actitud de fatalismo con respecto a eso, ¿no? Entonces quería dejar como esa reflexión también. Y es un fundamento, de hecho la razón es que estemos tratando este tema ahora, antes de tratar o antes de abordar las clases, las lecciones, los libros y todo eso, es que la naturaleza y la formación de hábitos son primordiales en los primeros años. O sea, cualquier cosa que hagamos, de pronto nos vamos derecho a los libros y queremos encontrar libros buenos para los niños y todo eso, pero si no hay un buen hábito detrás, un trabajo en esa área, como que los libros no van a suplir tampoco esa necesidad. Entonces, me queda claro eso después de esta charla, que el fundamento de los hábitos es demasiado importante, no se puede evadir. Bueno, muchas gracias entonces a todas por estar. Las dejo invitadas a la próxima tertulia, si Dios quiere, en agosto, en 2 meses. ¿Quieres decir algo? Gracias. Pues nada, agradecer, la verdad es que es un tema, como ustedes dicen, muy retador. Gloria a Dios por estos recursos y pues nada, la confianza en Dios y el conocimiento es poder, ¿no? Entonces a seguir confiando en Dios y llevando a cabo Así es. estos hábitos. Gracias, así es. Adiós a todas, Gracias. muchas gracias de nuevo. Que Dios las bendiga, las quiero mucho. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.